hacer aportaciones, etc. Levanta la mano el que quiere hablar y yo le doy la palabra. Bueno, no, uno blanco. Pido que no haya interrupciones y que si alguien tiene que hablar fuera de esto, salga, hable, etcétera, porque si no todos escuchamos lo que no es pertinente a esta reunión. Bueno, vamos a empezar. Te doy la palabra, Raquel, para la presentación de nuestra invitada. Yo tengo mucha alegría de tenerla hoy a María Julieta O'Donnell con nosotros. Varias veces intentamos que estuviera en otros departamentos de la APA, pero sus actividades no lo permitieron. Yo la conocí en un posgrado de gerontología en Flaxo, donde era ella junto con Polo Salvareza y Barca como clínico, los profesores, y fue realmente un gusto muy, muy grande, muy fuerte, y un recuerdo porque hace mucho tiempo y la tengo recordada como alguien muy brillante y rico en sus aportaciones. Voy a leer muy poquito de su currículum, porque realmente es muy extenso y sería abundante. Tiene actuación en organismos de planeamiento, promoción o ejecución. Ahí es investigadora principal del CONICET. Después es directora de PIB-CONICET, curso de vida y cuidados, un análisis de las transiciones y puntos de inflexión en las edades extremas de la vida. Yo voy a leer lo que tiene todavía en la actualidad. Miembro del Consejo Asesor de Personas Mayores de la Dirección Nacional para Adultos Mayores del Ministerio de Salud de la Nación. Docencia universitaria tiene en distintas universidades del país y del mundo. En la UBA, en Córdoba, en Chile, en México, entre otras. Y publicaciones múltiples, muchas, que no voy a leer, pero puse una que me parece que es importante para lo que vamos a encarar hoy. Dice, más ancianos que niños, artículo en el Atlas de las Desigualdades de Le Monde Diplomatique, de Capital Intelectual, Buenos Aires. Y por fin, trayectorias de personas centenarias en la Argentina, un análisis de las ganancias y pérdidas a lo largo del curso de la vida. Esto es en Percursos, Florianópolis, es un trabajo que presentó ahí, y es del año pasado. Bueno, vamos a darle la palabra con todo mi gusto y placer a Julieta O'Donnell. Bueno. Voy a silenciar. Una sola cosa. Yo estoy en Estados Unidos y aquí hay gente latinoamericana que te está escuchando con sumo interés. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo había traído en realidad un PowerPoint para dar la charla más y mostrar algunas pirámides o algunas cosas, pero no sé si lo voy a poner. Me parece que con el problema que estamos teniendo a veces con la conexión, voy a tratar de hablar y contar lo que de alguna manera había armado en el PowerPoint. Para mí es un placer estar hoy compartiendo esta charla con ustedes y agradezco enormemente las palabras de Raquel, que por supuesto son más amorosas de lo que realmente uno merece. Bueno, lo primero que me gustaría decir, en realidad, bueno, ustedes saben que yo soy socióloga, por lo tanto vengo de una disciplina diferente a la que manejan o con la que ustedes se manejan diariamente, ¿verdad? Entonces, para mí el tema del envejecimiento y la vejez pasa por una cuestión importantísima, que es que, y siempre me gusta marcar esto y me gusta decirlo porque no terminamos de tomar conciencia que si bien siempre hubo personas viejas en todas las sociedades, esta es la primera vez en la historia del mundo
donde las viejas son las sociedades. Y esto implica pensar a las sociedades de una manera absolutamente diferente. Si yo preguntara, y todos sabemos, en última instancia ya no es tan novedoso, pero si preguntase en un curso, bueno, ¿cómo dibujaríamos, cómo plantearíamos o manejaríamos la estructura de una población? Seguramente todos, naturalmente, pensamos en un triángulo, donde en la base tenemos muchos niños y en la cúspide hay algunos viejos. Esta sería la imagen o el dibujo que uno haría si pensara tradicionalmente en una pirámide de población. Y en última instancia, cuando yo pienso en una pirámide de población, estoy pensando en la estructura de la población, y la estructura de la población no es más que una parte de la estructura de una sociedad. Sin embargo, lo que ha sucedido, que es la transición demográfica, el envejecimiento, que comenzó marcadamente en nuestros países, se definió marcadamente en nuestros países a mediados del siglo XX, y muy aceleradamente esta transición lo que generó fue un envejecimiento, primero por la base de la población, con la disminución de la natalidad, y más tarde, más adelante, un envejecimiento de la población que se va a empezar a ver en la década fuertemente en la década de 1970 en adelante, para nuestros países, América Latina en particular, y bueno, y particularmente en nuestro país, un envejecimiento por la cúspide que significa que cada vez hay más personas viejas que viven más años en todas las sociedades. Esta es la base del envejecimiento de la estructura demográfica. Pero en este momento, en el 2022, en nuestro último censo de Argentina, pero es un fenómeno que se da prácticamente en la generalidad de los países, a esta altura de nuestras vidas societales, es la primera vez también que los nacimientos no cumplen la tasa de reemplazo de las generaciones. Esta es la primera vez que en nuestro país no cubrimos con la natalidad las generaciones venideras, las siguientes generaciones. Estamos muy por debajo de la tasa de reemplazo. Esto quiere decir que la tasa de nacimientos en este momento es menor en Argentina del 1,5%, cuando que para tener una tasa de reemplazo necesitamos por lo menos 2,5% de nacimientos. Esto es muy interesante porque en la ciudad de Buenos Aires estamos por debajo del 1%, es decir, es el 0,9%, y la provincia donde más natalidad hubo toda la vida y siempre decíamos son los que proveen la población para el resto del país, tampoco alcanza la tasa de reemplazo. En esta provincia donde había 4, 5, 6, 7, 8 nacimientos, no sé, los nacimientos. Esto es un fenómeno, por lo tanto, prácticamente casi todas las pirámides del mundo y congelado. digamos. Bueno, veamos si con el celular podemos seguir. Hola, ¿me escuchan así? Sí. Sí. Sí, se escucha muy bien. Sí, yo escucho, sí.
Nunca me pasó una cosa tan terrible. Pero bueno, alguna vez sucede. Bueno, estábamos hablando entonces, lo que yo voy a tratar de ir un poquito más rápido. Voy a buscarme un soporte de celular que es más cómodo. Eh, Estaba hablando. Estás muda, Se te Julieta, estás muda. silenció, Juliana, se te silenció el Estás celular. silenciada, Julieta. Julieta. Ahí te estoy enviando, aceptar, conectarte. Estás silenciada. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Estábamos diciendo entonces que esta es la primera vez que nos encontramos ante un proceso de envejecimiento de la población muy importante, tanto por la cúspide como por la base. Por la base, esta es la primera vez en la historia de nuestro país, pero también prácticamente en la historia de casi todos los países, donde no tenemos tasa de reemplazo entre las generaciones. De hecho, estuve el fin de semana pasado, en una reunión de la UNESCO que se hizo en Buenos Aires en relación al envejecimiento y a cuestiones de los docentes, y claramente incluso la estructura de los docentes actuales en nuestro país es muy envejecida, como en el resto del mundo. Pero también se plantean que países como Taiwán y algunos otros países se encuentran con una necesidad o con la necesidad de, digamos, de empezar a cerrar escuelas. Este es un hecho realmente muy impactante, por lo menos para mí. Y en particular, el otro hecho fundamental que se observa, que se venía observando ya desde mediados del siglo pasado, pero fundamentalmente en este, es el marcado envejecimiento por la cúspide de las poblaciones. Esto quiere decir que cada vez somos más viejos que vivimos más años. De hecho, comenzamos hablando de una tercera edad, de una cuarta edad, de una quinta edad y de una generación de centenarios. En este momento yo estoy llevando adelante una investigación particularmente con los centenarios. Los centenarios han crecido enormemente en nuestro país también, en el mundo y en nuestro país. Yo tenía en el PowerPoint, quería mostrar la figura del crecimiento de los centenarios, y particularmente, pero es muy interesante porque en el censo del 2010 había aproximadamente 2.500 centenarios, y el RENAPER hoy nos dice que en Argentina tenemos 15.000 centenarios. Es decir, que en muy poco lapso de tiempo se han más que triplicado las personas de mucha edad. Es decir, que en las sociedades actuales la única población que crece es la de los viejos. Y dentro del grupo de los viejos, el de los viejos viejos. Y sobre todo los superviejos. Es más, hablamos de supercentenarios. Y hoy, en muchos lugares en el mundo, si bien no los tenemos en Argentina, existen zonas donde se nuclean este grupo poblacional. Tenemos en nuestro país también una población importante de personas muy mayores. Ahora, ¿qué implica entonces esta verticalización de las pirámides? Concretamente ya Argentina, y si mostráramos la pirámide de la ciudad de Buenos Aires, veríamos que es claramente una caja mortuoria, donde claramente ya la base comienza a ser una pirámide invertida prácticamente, y la cúspide ha crecido marcadamente en nuestras pirámides, en nuestra población,
Bueno, claramente nos encontramos con que estos cambios poblacionales los que está implicando es que suceden al mismo tiempo que están sucediendo estos cambios en el seno familiar. Es decir, cuando se producen estos cambios en una pirámide poblacional, es porque esto está sucediendo en la media de las familias de nuestra población. Y así como se ha verticalizado y como de alguna manera las pirámides poblacionales tienden a este cambio, es decir, a su verticalización y al mismo tiempo a invertirse, también esto está sucediendo en el seno de las poblaciones. Cuando esto sucede, claramente lo que pasa es que cuando una estructura, lo que quiero decir es que cuando una estructura de población cambia en una sociedad, también deben cambiar y cambian las políticas. Comentaba recién el ejemplo, en el caso de Taiwán, que deben cerrar escuelas. Comentaba el ejemplo de que ellos deben convencer a los profesores ya mayores que continúen en el sistema educativo, porque no tienen, por ejemplo, población de reemplazo en el sistema educativo. Muy interesante, realmente me resultó claramente interesante los cambios que se producen, pero sencillamente deberíamos pensar a las políticas en forma diferencial, porque al cambiar la estructura de población, cambia el sistema educativo. Estos ejemplos empiezan a ser bastante claros al respecto. Cambia el sistema de salud, pareciera, bueno, salvo el COVID, las enfermedades infecciosas no serían las más importantes, sino las degenerativas. El sistema educativo, no solo por el envejecimiento de los docentes, sino que la educación es por todos y por toda la vida, y por lo tanto tal vez las personas deberían reinventarse en más de una oportunidad a través del sistema educativo y formarse para el resto, digamos, para el resto de su vida activa, que cada vez va a ser más largo y que se prevé, tal como lo plantean algunos en economía de plata. Tengo mis dudas a veces con la desocupación de nuestro país que pudiera ser así, pero se plantea que el mercado del trabajo va a tener que nutrirse cada vez más con personas mayores que con jóvenes. Y además se plantea toda la problemática del cuidado y del cuidado a largo plazo, entre otras cuestiones. Lo interesante del caso es que cuando la estructura demográfica cambia y cambia la estructura de las familias, estamos viviendo en un proceso de cambio de estas y en un proceso de crisis en relación a la mirada de la política social, que todavía no tiene en cuenta estos fenómenos poblacionales y de alguna manera continúa planteando las cuestiones como si viviéramos en una sociedad triangular y como si las familias fueran triangulares, lo que me está marcando y diciendo es que ha habido también un cambio fundamental al interior de los grupos familiares. ¿En qué consisten estos cambios con el envejecimiento de las familias? Bueno, concretamente, la familia de hoy es una familia que tiene muchos ancestros y pocos descendientes. Los niños que nacen hoy o que ya nacieron hace algunas décadas tienen pocos hermanos o no tienen hermanos, tienen pocos primos o no tienen primos y tal vez no tengan tíos. Es decir, que es una familia
con pocos descendientes y muchos ancestros. Las familias de hoy, un niño de hoy puede tener a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos y en algunas familias hasta sus tatarabuelos. Por lo tanto, tal como decía Abraham Monch hace muchos años atrás, y hoy lo podemos ver en la vida cotidiana y en la realidad de todos los días, la solidaridad que antes se daba tanto a nivel de la política como a nivel de los grupos primarios entre las generaciones, era una solidaridad vertical entre las generaciones. Cada vez más esa solidaridad es horizontal para con el grupo de pares. Esto es muy importante porque en el sistema de cuidados, si hoy se habla de la crisis de cuidados en relación a las personas mayores, lo que vemos es que el principal proveedor de los cuidados y del sostenimiento de las personas viejas en nuestra sociedad sigue siendo su grupo familiar. Pero un grupo familiar que no es más como lo era en el caso, por ejemplo, de la familia de mi padre. Mi padre vivía en el seno de una familia triangular, de una familia que él, me acuerdo, hablaba de su abuelito, un solo abuelito que tal vez murió antes de llegar a los 60 años, que tenía un montón, mi padre era el número 12 de una familia que tenía un montón de tíos con muchos hijos, ¿sí? De una familia, de un abuelo que tenía muchos hijos, es decir, los padres y los tíos de mi padre, y muchos nietos, muchísimos. Hoy en día, digamos, una familia más típica y más triangulada y más sin hijos como las que las nuevas generaciones están construyendo, digamos, esa solidaridad no estaría garantizada hacia abajo. No sé si estoy siendo clara. A veces me puede resultar más fácil analizarlo desde una figura, ¿verdad? Pero bueno, ustedes se lo tienen que imaginar. Es decir, mi familia, que estoy tomando de ejemplo y después te contesto a la pregunta que me salió reciencito. A ver, mi padre, que eran 12, tuvo 2 hijos. Yo he tenido un solo hijo y mi hijo tiene un solo niño. Es decir, es claramente una familia verticalizada, donde ni mi hijo tiene hermanos, casi no tiene primos, y mi nieto tampoco. Es decir que, digamos, las familias que vienen, y si mi nieto no tuviera hijos, tal como está sucediendo con mucha gente joven hoy, que no quieren tener hijos por múltiples motivos, entre otros, incluso por cuestiones de crisis planetarias, además, temores a la guerra y otras cuestiones que podemos llegar a discutir o a plantear, se van a encontrar que en su propio proceso de envejecimiento el apoyo va a tener que ser de sus coetáneos, van a tener que generar redes de coetáneos. La solución va a tener que ser comunitaria y de coetáneos, ¿no? Basada tal vez en el autocuidado.
Cuando nosotros analizamos concretamente qué población, cómo son las personas viejas en nuestro país, la característica, digamos, estamos hablando de una situación macro. La primera vez en la historia del mundo que las sociedades son viejas. Ese envejecimiento de las sociedades es tal que ha envejecido, digamos que la única población que crece es la más vieja, y dentro de los viejos viejos. Y por otra parte, cada vez más vemos que el sostenimiento entre generaciones está marcadamente disminuyendo a partir de la disminución de la natalidad y la falta de reemplazo entre las generaciones. Sin embargo, a pesar de los programas políticamente de política social instrumentados con respecto al cuidado de las personas mayores, la investigación que nos muestra. Las investigaciones nos están mostrando claramente que solo un 9% de la población mayor necesita de cuidados específicos y cuidados a largo plazo. Esto, digamos, es un 9% concretamente de las personas viejas que necesitan cuidados especiales. El resto de las personas, y la cifra que nos da la investigación en nuestro país es muy similar a la que le da el estudio longitudinal que hicieron en Suiza con respecto, que hizo Christian Lalli de Pinet y Stefano Cavalli, con respecto al sistema de cuidados hacia largo plazo. Quería comentarte, Eve, que en realidad la población institucionalizada en hogares geriátricos, y es verdad, cada vez hay más como número, pero no en porcentaje, la población que vive en hogares geriátricos no llega al 2% de la población mayor. Y la población que necesita cuidados a domicilio, que de alguna manera necesita cuidados, y buena parte de estos son cuidados, necesitan estar con una persona que los cuide en forma permanente, no están solos, no pueden estar solos, llega aproximadamente entre el 8 y el 9% de la población. El resto de la población en nuestro país, digamos, se muere de alguna manera con algún grado de fragilidad, pero que le permite todavía realizar actividades de la vida diaria, o no, o directamente, digamos, llega a la última etapa de la vida con un cierto grado con cierta autovalidez. Es decir, de alguna manera en el paso del tiempo, ahí yo tenía para mostrar hoy una curva de cómo era la disminución de la salud a partir de los años en un estudio transversal, y se ve claramente que hay una disminución de la buena salud con un aumento de la regular salud, pero no un aumento fundamental de la muy mala salud. Si nosotros tenemos en cuenta, siguiendo a Razavi, el sostenimiento del cuidado, Razavi plantea, digamos, que el cuidado debería estar provisto entre el Estado, las ONG, las familias y el mercado. En esa relación, a partir de esas puntas que tiene el diamante, deberíamos encontrar
deberíamos encontrar una resolución al cuidado de las personas mayores. La investigación nos muestra claramente que las personas que deben en todo el país y divididos por regiones, lo que se observa es que las personas que necesitan cuidado son cuidados fundamentalmente por la familia, ya sea porque la familia contrata a alguien en el mercado que colabore en su cuidado, o porque sencillamente es la propia familia la que se hace cargo del cuidado de las personas mayores. Pero al mismo tiempo lo que se observa es que los programas de cuidados estatales no se encuentran presentes en el cuidado de las personas mayores. Solo en 3 regiones de Argentina aparecía en un 1% el apoyo de algún sistema de cuidados estatal. Resulta muy interesante esto, sencillamente por lo siguiente. Si las familias cambian, y los que soportan el cuidado de las personas mayores es una familia que tiene pocos recursos, tantos humanos como de otro tipo, lo que aparece es que el Estado y los programas estatales no se encuentran presentes colaborando en la crisis del cuidado. Si bien existen programas de formación de cuidadores para personas mayores, cuando uno va al campo y analiza la investigación, lo que se ve es que en realidad esos programas no están anclados ni están presentes apoyando a las familias en la comunidad. Lo que se observa entonces también es que hay una situación crítica o contradictoria entre la política social y los cambios importantes que se producen en el seno de las familias y una falta, digamos, de apoyo para esa continuidad de cuidados en el seno de la familia. Por eso resulta importante tener en cuenta estos cambios fuertes, importantes, de cambios sociodemográficos, de este proceso de aumento impresionante de la longevidad, expresada en el crecimiento de los viejos más viejos, y al mismo tiempo la falta de recursos que comienza a haber, incluso humanos, con la disminución de la natalidad a edades más tempranas. Repito, esto necesariamente tiene que traer un cambio importante en toda la política estatal. Sin embargo, todas las políticas sociales siguen funcionando y manejándose como si estos cambios no se hubiesen dado, como si la familia fuera un triángulo perfecto, y sigue utilizándose el sistema o la manera de principio de solidaridad o de principio de subsidiariedad del Estado, solo en aquellos casos donde no existe una familia o un grupo parental. Resulta interesante porque lo que uno ve que un 9% de los viejos, o sea, que aquellos que tienen más de 80 años,
sobre todo mujeres, porque claramente las mujeres viven más que los hombres, sobre todo en los niveles económicos sociales más bajos, dado que en los niveles económicos sociales más altos la expectativa de vida es mayor, y sobre todo también de los hombres. Claramente lo que uno ve es viejos que cuidan viejos. Cada vez más, si bien toda la problemática del cuidado ha tenido un crecimiento muy importante a nivel de congresos escritos, investigaciones, y se plantea de la mano del feminismo, concretamente, es interesante porque estos planteos de la carga del cuidado y del trabajo de cuidado en relación a las sociedades actuales, lo que se marca, lo que se ve claramente es que quedan de lado en los estudios el planteo de las mujeres viejas como personas que cuidaron, pero que siguen cuidando la vejez. Lo que se observa a través de la investigación, que hay personas que transitan sus 80 y más años y se encuentran todavía al cuidado de personas más viejas o personas muy enfermas, como cuidar una hermana con Alzheimer, o un marido o una mujer con algún problema de discapacidad muy fuerte, o incluso al cuidado de hijos que ya también son mayores. Esta problemática también es una problemática nueva, que nos lleva a plantear cómo se va a organizar o cómo se organizan las sociedades actuales con estos cambios fuertes en relación a esta cuestión. A mí me parece, tal vez estoy dejando de lado algunas cuestiones que yo tenía pensadas para hoy, dado todo el problema que hemos tenido con la conexión, pero a mí me parece que hay algunos temas que uno debería como pensar con estos cambios en las sociedades y en las familias y en las personas actuales. Tal vez habría que pensar, en primer lugar, estas sociedades, estas poblaciones han decidido de alguna manera ser viejas. El envejecimiento, la etapa de la vejez, ha superado largamente las otras dos etapas. Si tenemos en cuenta una primera etapa de niñez, una segunda etapa de adultez y una tercera etapa, cuarta, quinta o centenarios de vejez. La vejez se ha convertido en la etapa más larga de la historia de los individuos. Es decir, vamos a vivir como viejos muchos años. Por otro lado, las sociedades actuales siguen de alguna manera negando el envejecimiento y de alguna manera teniendo ideas prejuiciosas en relación al proceso de la vejez y el envejecimiento. El viejismo no se ha podido, que tanto hablaba Polito Alvareza y tanto insistía, hasta el día de hoy no se ha podido eliminar al viejismo de las sociedades actuales. De hecho, es bastante común que muchas personas que deban ir a hacer algún trámite, alguna oficina oficial, puedan encontrarse con una muy poca solidaridad y acompañamiento cuando necesitan alguna información en particular, sobre todo con las nuevas tecnologías, a pesar de que podemos aprender las nuevas tecnologías durante toda la historia y durante toda nuestra historia,
la posibilidad de aprender no está negada para nosotros, se sigue habiendo una situación de discriminación. Al mismo tiempo, los cambios en relación al sostenimiento replantean y tienen que replantear cuáles son las políticas sociales de una sociedad envejecida. Pareciera que esto aún no está tampoco resuelto, porque no está resuelto el sostenimiento económico en muchas personas, como tampoco está resuelto el sistema de cuidados, que sigue quedando en el mundo de lo privado y no de lo público. Hay una demanda en algunas investigaciones donde de quién es la responsabilidad del cuidado de las personas mayores o del sostenimiento de las personas mayores, y alrededor de la mitad de la población, ya sea de viejos y de grupos más jóvenes, plantean que es del Estado, mientras que la otra mitad plantea que es del mundo de lo privado. Tal vez la pregunta que debiéramos hacernos más filosóficamente sería: ¿cuál es el sentido de la vejez en las sociedades actuales? ¿Cuál es el lugar de la vejez en las sociedades actuales, siendo que claramente lo que se ha decidido es que estas sociedades sean viejas? ¿Cuál es, repito, el lugar de la vejez en nuestras sociedades actuales? ¿Cuál es el lugar que tendrán los jóvenes en un futuro como viejos? Ellos, por lo pronto, van a tener que enfrentar un cambio organizacional. No podemos pensar tal como se piensa hoy, que la resolución está en el mundo de las familias, en el mundo de lo privado. Las soluciones organizacionales y políticas pareciera que están puestas en el tapete, y el tema es un tema, creo, que a discutir a nivel de la teoría, pero también de la política y también de la filosofía. Yo no sé cómo estamos, no era lo que había preparado prácticamente para hoy en mi PowerPoint, pero así, con todo esto, más o menos, me parece que es lo que quería marcar. Yo me estoy cuestionando realmente en relación a estos temas, porque es impactante ver cómo yo estoy trabajando con centenarios y veo personas centenarias que viven solas. Personas de más de 104, 105 años que viven solas. Con algún familiar cercano que se acerca, sí, pero que no quieren vivir con otro, por ejemplo, y lo hacen. Otras que son más dependientes, por supuesto, pero con un grado de actividad y de movimiento que resulta muy interesante, ¿no? Con proyectos. Y es interesante porque la longevidad está avalada a partir de personas que, aparte de no todos tienen antecedentes genéticos, pero muchos tienen antecedentes genéticos. Entrevisté a una señora de 103 años que acaba de terminar la escuela secundaria. Todos van a votar. Donde, digamos, claramente el motor de esa longevidad tiene bastante que ver con el deseo, tiene bastante que ver con el proyecto
y tiene bastante que ver con una actitud comprometida aún a edades muy avanzadas. Nosotros podemos ver en el proceso de envejecimiento las características de las personas mayores más participativas, que de alguna manera, digamos, tienen proyecto y de alguna manera tienen ese deseo, tienen un cierto nivel de satisfacción, digamos, pero también de sentirse trascendiendo a la comunidad en que viven y de ese modo también una mejor calidad y capacidad de vida. Sin embargo, esta sigue siendo una pequeña proporción. Cuando nosotros analizamos, y esto tiene que ver también con el nivel económico-social, que es una variable muy fuerte en los distintos modos de llegar y vivir la vejez. Pero en general, mayoritariamente, nosotros vemos que las características de las personas envejecientes, en general, es la falta de proyectos, la falta de participación extracomunitaria y el mundo es anclado en el mundo de lo privado, el hogar y la familia. Que a una mayor participación social y una mayor integración social, claramente los niveles de satisfacción y los niveles de incluso mejor calidad de vida se dan en el resto de la población. Pero esto uno lo ve en aproximadamente un cuarto de la población mayor. No es así en general para el resto de las personas mayores de nuestra sociedad. Bueno, por allí me aparecen como flashes de preguntas, pero después me desaparecen en el teléfono. No, si quieren, esas preguntas que fueron apareciendo, si quieren las llevamos a voz alta y podemos discutir, y de ese modo puedo ampliar la charla de hoy, que de alguna manera vino un poco complicada. Yo quiero pedirte algo, María Julieta. Perdón, yo lo que quiero decir es que realmente me resultó, primero, felicitarte, segundo, agradecerte, y realmente creo que fue muy, muy interesante para todos los presentes. Y quería hacer una propuesta también, y es que probablemente no nos queda mucho tiempo hoy, y a vos tampoco, diríamos, sentís que has dicho todo lo que querías decir. Por lo tanto, lo que quiero proponer es tratar de pautar algún otro encuentro para continuar con este tema, siempre que vos puedas y que quieras participar, porque también es interesante probablemente una mayor divulgación de todo lo que vos estás proponiendo, y que quizás, por lo menos yo, que no te conocía, no he tenido el tiempo suficiente para realizarlo. Estoy en Estados Unidos y acá estoy trabajando y muy vinculada a un senior center. Nada que ver con lo que describiste en Buenos Aires. Es decir, hay una atención extraordinaria para la gente mayor. Pero el gobierno se ocupa muchísimo de atenderlos, pero a un nivel realmente de 5 estrellas. También creo que es muy interesante lo referente a la política, porque en este país, por ejemplo, para terminar la escuela secundaria, el high school, los chicos necesitan cumplir con X cantidad de horas de voluntariado. Es decir, que desde muy jóvenes aprenden que tienen que ayudar al otro. En realidad, lo que vos describiste como lo importante para poder llegar y vivir más o menos bien siendo longevos, tiene que ver con lo que está descrito, que cómo se vive en las 5 zonas azules que hay en el mundo. Y es muy importante, entre todo lo que vos describiste, una que es
la necesidad y el bienestar que se siente al poder ayudar a otro. Acá, en este país, se los enseñan desde muy jóvenes y si no cumplen con X, que no sé cuáles son las cantidades de horas de voluntariado, no pueden tener el título, no pueden terminar el high school. Bueno, vuelvo a decir que todos los que tengan tiempo, y tenemos poco tiempo, tenemos de la palabra? 20 se minutos. Alberto, sí, Alberto Chávez. Espera un segundo, tenemos 20 minutos y les pido que me dejen coordinar. Tenemos 20 minutos para terminar, diríamos, esta reunión. Entonces, por ejemplo, voy a darle lugar. Primero, si puede Julieta contestarme si le interesa programar otra reunión. Eso Con sería mucho lo gusto, eso desde ya bueno, uno difunde claro. lo que trabaja, ¿no? Entonces lo vamos a hacer porque tenemos muchas cosas para preguntarte. Segundo, vi que Marcos, un compañero, quiere hablar. Entonces le vamos a dar la palabra a Marcos, que es de nuestro grupo y que quiere hablar. Te escuchamos, Marcos. ¿Me escucha? Bien, Sí. yo lo que quería decir, que por supuesto que en este país es muy diferente a Estados Unidos, y acá tenemos un problema porque la ayuda que puede hacer el Estado es con la jubilación. La mayoría de las jubilaciones no pagan lo que tienen que pagar y entran en moratoria, o sea que el Estado les completa lo que nunca aportaron o los que aportaron muy pocos. Además, hay 50% de pobres en la población. Ya con eso el Estado está bastante ocupado de tener que subsidiar a mucha gente en este país. Y digamos, es bastante difícil que el Estado se pueda hacer cargo ya de personas cuando entran a su mayoría de edad, más que una jubilación y demás. Pero yo insisto en que es importante en que la gente aprenda a ser independiente ya de jovencitos, porque llegado a cierta edad, el que no es muy independiente y bueno, tiene más dificultad, tiene que depender de otros y demás, y no hay mucha gente que colabore y que ayude. Entonces, es importante ya de chico tener ese conocimiento de poder arreglársela sola, el que puede, que ahorre para la vejez. Y además que sea independiente en la vida. Eso es muy importante. Gracias. Bueno, ahora lo vamos a escuchar al doctor Chap, que también pidió la palabra, que quería hacer algún comentario. Bueno, me interesó muchísimo la exposición de la doctora Odone, pero básicamente, obviamente fue desde el punto de vista sociológico. Por eso aparecen las pirámides reales invertidas y demás. Yo no puedo despojarme de mi actividad psicoanalítica. Tengo 97 años, acabo de cumplir. Y me interesa la parte psicológica. Entonces he reunido 10 gerontes de más de 90 años, una persona de 103 años, y conversamos acerca de cómo y por qué hemos llegado a una edad tan avanzada. Por supuesto, todos con la lucidez necesaria para poder, porque no importa si hay algún inconveniente orgánico, hay gente que inclusive viene ayudada por otros, pero todos tenemos una capacidad de poder otro exhaustivamente y poder opinar. Entonces, 10 opiniones son muy importantes. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que sería muy interesante saber cómo fue la investigación de la doctora Odone, no solamente en la parte sociológica, sino en la penetración psicológica de cada uno, y a lo mejor se pudiera articular algo de la doctora con lo que yo estoy
intentando, proponiendo, ya tenemos bastantes reuniones de esto, y sería intercambiar experiencias, a ver cómo puede enriquecerse el enfoque de la otra persona. Por ahora nada más. Muchas Bueno. gracias y vamos, no sé si la doctora ¿Me quiere puede- contestar o bueno, Osvaldo quiere hacer algún comentario también. Sí, María Bueno, Julieta, También te yo, te felicito y te agradezco mucho. Y quiero hacerte saber que yo trabajo este tema hace muchos años, hace varios, y que figuras en general con una investigación importantísima para mí en el punto de partida de mis trabajos. Porque, y no lo mencionaste aquí, y me refiero a la investigación que hiciste sobre los libros de lectura de las escuelas públicas entre 1880 y 1997. Ahí es donde, en esa desaparición del rol de maestro, del rol de el sabio que transmitía, ahí es donde yo tomé un punto de partida para trabajar sobre el rol de el viejo sabio que tenía la misión de transmitir la cultura, que necesita ser escuchado, que tiene como objeto de amor fundamentalmente al sucesor, que le permite imaginar un futuro, y también el tema de que esta imaginación de futuro es la principal defensa frente a esta castración universal que es la muerte. Gracias. muchas gracias. Usted sabe, no, le quería decir una cosita rápida. Sí, cómo no. Yo lo continué, cada tantos años me da un ataque y sigo con los libros de lectura. Continué hasta el año 2017. El año pasado quise hacer una continuidad, pero todavía no hay un nuevo cambio. Pero ha habido cambios con la crisis de 1997, con la crisis del 2001. En el 2005 se produjeron algunos cambios en las imágenes de los libros de lectura. Y vuelve a reaparecer la temática de la muerte en algunas lecturas posteriores. Es bastante interesante. Salió publicada esta última parte en la revista de la Universidad de Lanús, que si usted tiene un mail y se lo quiere mandar o tiene un WhatsApp, con gusto le paso la nueva versión. Muchas gracias. Lo Gracias. que quería decir en relación a la parte psicológica, nosotros, diríamos, desde el departamento hemos presentado un programa. En el programa tratamos, creemos, casi todos los ítems relacionados a la vida y a la subsistencia del adulto mayor, como le llamamos en el departamento. Yo le llamo adultos, porque considero que el envejecimiento comienza mucho antes de que no hay una edad para el envejecimiento, sino que creo que desde que nacemos empezamos a envejecer, pero La edad de la vejez surge por una convención, en realidad. Claro, por eso Por yo la me necesidad refería a de eso. hacer estudios comparativos a nivel universal y pusieron una edad determinada. Exacto. Pero en realidad la perspectiva del curso de la vida lo que nos dice es que el envejecimiento es un proceso que se da con una historia biológica, pero también biográfica, ¿no? Así es. Que es impactada por las historias laborales, familiares, individuales y Tal los cual. acontecimientos políticos y del ambiente, digamos, incluso históricos, que impactan en las biografías, ¿no? Y lo que nosotros tratamos desde el departamento es de estudiar no solamente lo biológico, hemos hablado de las teorías biológicas del envejecimiento, de las teorías psicológicas del envejecimiento. Yo estoy usando la palabra envejecimiento, pero en realidad diríamos del crecimiento, ¿no? Porque para mí el envejecimiento es un crecimiento, pero de todas maneras vamos a presentar en distintas oportunidades actividades con distintos otros departamentos de APA. Uno va a ser el de familia, porque la relación, como vos muy bien mencionaste, de la familia y el adulto mayor o de más años, perdón, es, diríamos, especial y totalmente distinto. Lo que yo puedo observar es, por ejemplo,
la cultura americana es totalmente diferente a nuestra cultura. Es decir, acá así se independizan muy jóvenes y no hay quizás un cuidado, perdón. Sí, yo quiero decir algo. Espera, un segundo que termino. No hay un cuidado hacia los padres como hay dentro de todo en nuestra sociedad. Pero, por supuesto, el gobierno se hace cargo del cuidado de los adultos mayores. Es decir, yo creo que la cultura es muy importante en este desarrollo. Con respecto, también vamos a tener distintas actividades con otros departamentos. Vamos a tener una actividad con el Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, en el cual sí probablemente me va a gustar a mí invitarte nuevamente, porque es un poco lo que acabas de hablar, nuestra exposición en relación al adulto en nuestra sociedad. Entonces probablemente ese va a ser un momento en que vamos a poder hablar nuevamente de todo esto. También vamos a tener actividades con el departamento, digamos, de psicosomática y el departamento nuestro, porque va a tener que ver cuáles son las enfermedades y qué tipo y el por qué, dejando de lado las enfermedades degenerativas, y el por qué el adulto mayor recurre a sentirse mal en relación a la necesidad de despertar el interés de su familia. Bueno, creo que vamos a tener muchas oportunidades para seguir hablando. Y quiero, bueno, Raquel, es tuyo el micrófono. Bueno, yo soy vieja y está bien que así lo diga. Es una discusión que tenemos con Estela, porque a ella no le gusta decir viejo, y eso está dentro del viejismo, que todavía parece que no es claro para vos qué es el viejismo, pero de todas maneras, en nuestro país el viejismo es una conducta muy habitual, como eso que cuando uno comete un error por ahí te dicen viejo, con desprecio. Y por otra parte están los respetados. Con respecto a una especie estás vos viviendo en un sector de alto nivel económico, y en Estados Unidos también hay lugares de muy bajo nivel económico con mucha dificultad para ingresar al sistema de salud, que no lo hay, y hay mucha gente que no tiene cobertura, y más de un 40% del país que no tiene cobertura médica. Nosotros tenemos una historia de... Ya no es así. El Obamacare lo ha cambiado eso. Ya no existe eso que no tenga cobertura. Existe. Bueno, está bien. Vos estás viviendo ahí. Pero nosotros tenemos una historia de asistencia pública muy rica, muy importante y buena en cierto momento. En esto, con todo lo que dijo Julieta hoy, me parece que justamente da para seguir trabajando en esto. Yo también pensé que sería importantísimo volver a tenerla en uno de nuestros encuentros, que sería bueno que sea con otros departamentos, ya sea con o con el grupo que coordina Osvaldo Bosni, que también es un grupo que trabaja sobre los viejos. Me parece sumamente importante eso también. Yo creo que, bueno, que hay que seguir trabajando fuertemente y ver cómo se puede difundir estas ideas, cómo podemos nosotros trabajar con la comunidad. Y eso es un tema bastante complejo, y cómo desde el psicoanálisis también podemos difundir a la comunidad estas ideas. Habrá que seguir trabajando porque el ámbito es muy hostil en estos momentos también, y bueno, eso hay que seguir. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarme y aguantarme. No, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Perdón, ¿alguien más quiere intervenir? ¿Alguien más quiere comentar? Tenemos todavía algunos minutos a nuestra disposición. Disponemos de 5 minutos más. Ana Cornilio. Bueno, escuchamos. Yo quiero agradecerle a María Julieta, me resultó muy interesante. Quiero tomar solamente 2 cositas que me parecen sustanciales para mí. Primero,
que centró el contexto de su investigación es que estamos en un momento donde las sociedades están viejas para dar cabida a este fenómeno que se está produciendo desde hace años, ¿sí? del cambio en la natalidad y en la emergencia de los adultos mayores. La otra cosa que le quiero agradecer, que me parece muy interesante para seguir investigando, es el cambio en la comunicación entre las generaciones, que ya no es tanto intergeneracional, sino que es en la generación de manera transversal. Y en ese sentido, me la uno con algo que dijo Alberto Chaptarab. Hola Alberto, soy alumna tuya. Y que me pareció muy interesante la investigación de reunir de forma transversal, sería, los centenarios. ¿Por qué? Porque hay que ver el funcionamiento de la mente humana en esos niveles. ¿Cómo hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la historia? ¿Qué pasó con el narcisismo? Porque todo eso cambia, ¿sí? Esto es el canto de Mercedes Sosa, cambia, todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero lo que creo que es una cosa interesantísima es la comunicación en la etapa para el conocimiento de las mentes. Así Quiero que dejar bueno, lugar a uno más que me parece que levantó la mano, perdón, porque tenemos que cerrar. Muy lindo lo que vos dijiste, de todas maneras, creo que Alberto ya lo escuchó. Ahora, creo, Cami, ¿vos querías hablar? Sí, sí. Yo quería también agradecer a la doctora Ordóñez. Me parece que en realidad necesitamos más encuentros y hablar sobre el tema porque la experiencia de ella es muy interesante e importante para nosotros. Yo quisiera mencionar los 3 puntos. Igual no hay tiempo ahora, pero uno es el tema de la migración y comparar Argentina con otros países, porque ahí una cosa es el envejecimiento de la población, otra cosa es cómo la política podría interactuar con esto y qué efectos a futuro va a tener. Porque uno podría, por ejemplo, yo no voy a otras ramas, hablando solamente del psicoanálisis, que nos ocupamos de psicoanálisis. Para decir un ejemplo, la Sociedad Psicoanalítica de Japón no tiene ni siquiera un miembro no japonés. ¿Ustedes piensan que esto cómo va a tener efecto sobre el envejecimiento de los miembros? O sea, digo que no hay inmigración ni siquiera de un chino, de un filipino, de un malayo a Japón y esto genera una brecha enorme. Yo digo que Es no sé si... interesante eso. He Sí, estado en perdón. Japón, he Sí, estado en Japón por, bueno, y como me uno de los causó países, sí, simpatía lo sí. que acabas de decir, porque es cierto, vos estás en Japón. Yo estuve indicada en Japón por lo que sería el CONICET japonés, el JICA, ¿no? Y di conferencias en la Universidad de Kioto y algún otro lugar. Pero es cierto, son todos japoneses. Sí, es una sociedad donde se ve poco. Hay inmigrantes, claro que los hay, pero se ven pocos. No se ven. Bueno, digo No se que, ven. bueno, a diferencia de otros países europeos que tienen más migraciones, bueno, esto tal vez va a tener efectos sobre, digo, las profesiones, más allá de toda la vida de los adultos, digo, perdón. No, pero es muy interesante. De todas maneras, lo que les quiero decir es que le pregunté a un chico de 10 años, le conté que ya nació el chico que va a vivir 150 años, porque la tecnología, etcétera, etcétera, los adelantos médicos pueden llegar a permitirlo, a la genética, los cambios
en el ADN, etcétera. Y el chico me contestó, no quiero vivir tantos años. Le pregunté por qué y me dijo, porque no quiero ver la destrucción del mundo. Es decir, que realmente es muy complicado, no solamente ser viejo, yo sé la diferencia entre viejismo y ser viejo, pero de todas maneras creo que es muy complicado el momento social en que estamos viviendo, me refiero a la violencia, a las guerras, etcétera. Una investigación que quiero hacer es, porque también pienso que es diferente, cómo escucha un psicoanalista, diríamos, llamado viejo, y cómo escucha un psicoanalista llamado joven, referente al mismo material clínico y también teniendo en cuenta los distintos esquemas teóricos en su formación. Eso lo quiero hacer porque estoy casi segura de que el joven tiene una lectura totalmente diferente del material clínico que puede tener un viejo con respecto a lo que puede sentir por sus propias vivencias al respecto. Bueno, ya es la hora, nos pasamos un minuto, yo le agradezco a todos los que están presentes y los invito a que sigan participando de nuestras actividades. Principalmente a dos personas quiero agradecer, a Julieta y a Raquel, que fue quien la contactó, quien la invitó. A las dos quiero agradecerles porque fue una reunión para mí muy, muy satisfactoria y espero que lo haya sido para todos ustedes. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Muchas gracias. gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, particularmente también a Raquel, que fue el nexo. Bueno, y gracias a todos los participantes.